Como dice el Graf, señoras y señores, buenos días, bienvenidos. Gran estreno, Justicia Integral. Este es del segmento de asesoría legal para familias, para temas familiares y para otros temas más, con la doctora Elizabeth Regalado, que se suma al staff de coproductores de este espacio, y a nosotros por lo menos nos parece un gran aporte y nos llena de orgullo contar con una excelente profesional que ya ha pasado por estos micrófonos, pero en calidad de invitada. Ahora la tenemos en calidad de compañera, y eso nos llena de muchísimo agrado. Así es que sin más preámbulos, sin mayores presentaciones, ya vamos a conversar con ella y vamos a saludarle a la doctora Elizabeth Regalado, que además nos va a presentar unos invitados para el día de hoy. Así es que, Elizabeth, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por estar aquí. Es espectacular el poder compartir en Bordex Media. Estamos encantados de poder compartir en nuestro segmento Aprendemos de Ley. Aprendemos de ley, exactamente. Por supuesto que sí. Nosotros formamos parte de lo que es Justicia Integral, es un estudio jurídico que piensa en la familia, que piensen ustedes como miembros individuales de un equipo que somos los miembros de una familia. Y nos interesa no solamente el poder resolver conflictos jurídicos que se tornan después de un conflicto, ¿no? Sino también que sus vidas de cierta manera sean más llevaderas. Por eso es que hemos incorporado nuestro staff de Justicia Integral al grupo de Vitalmente, un equipo de psicólogos especializados también en la materia, en familia, psicólogos clínicos, los cuales lo que hacen es poder ayudarte mediante sesiones, terapias, ¿sí? A solventar tus problemas mediante la terapia integral, mediante sistémica. Pues bueno, de eso más nos van a hablar más pormenorizadamente, y queremos presentar al psicólogo, los dos psicólogos clínicos, que es Pablo Serrano y Carlita también, que nos acompaña el día de hoy. Entonces, quisiera que nos compartan de qué se trata y cuál es pues este servicio que también brindamos dentro de Justicia Integral. ¿Cómo le va, Pablo? Bienvenido. Muy buenos días para todos. Soy Pablo Serrano, psicólogo clínico, graduado. No hace falta que se acerque mucho. En la Universidad Católica del Ecuador. Exacto, ahí está. Graduado en la Universidad Católica. ¿Psicólogo clínico? Sí, psicólogo clínico. Chévere, ya tenemos quien nos trate la locura y algunos trastornos que solemos tener. Y nos acompaña también Carla Villegas. Carla Villegas. Buenos días a todos, qué gusto que estén acá. Bueno, como les habían comunicado, Vitalmente y Justicia Integral estamos conformando una familia en la cual el objetivo que tenemos no es solamente ganar un juicio, sino que la paz y la armonía se restablezcan dentro de los hogares, dentro de las familias, ya que la familia consideramos es un núcleo fundamental dentro de la sociedad. Ese concepto me parece innovador y me parece revolucionario, porque normalmente los temas de legalidad o de juicios y esas cosas se tratan hasta ahí. Pero esas cosas, como un divorcio, como una separación, como cualquier cosa, deja una secuela y una estela de daño psicológico que muchas veces no se atiende. Sí, así es. El simple hecho de que una persona esté dentro de una situación de juicio, sí, acudir a audiencias, es algo que genera a todos sentimientos de desesperación, muchas veces de angustia, de ira, sí. Hay muchos sentimientos y emociones negativas que se pueden generar y que no se saben a dónde direccionar este tipo de emociones. Es por ello que vemos fundamental el implementar un proceso de acompañamiento psicológico en este tipo de momentos. Vamos a saludar a Antonio de Gasperi desde Argentina. Nos dice: hola chicos, éxitos con el nuevo segmento. Fercho Pazmiño, que es parte del equipo, dice: buenos días, bienvenida a la familia de Bordex. Saludos a la doctora Antonio de Gasperi, y Alejandra del Pilar también le manda saludos y le da la bienvenida. Gracias, qué maravilla. Me siento como en casa, como decía, somos una familia. En realidad, Justicia Integral piensa en las personas, piensa en la importancia que tiene, por ejemplo, para los hijos un acompañamiento psicológico en un momento de separación o de divorcio entre los progenitores, y los mismos padres. Como expareja ya debemos, considero yo, aprendernos a llevar en este nuevo rol en el que nos vamos a desempeñar, únicamente como padres, ¿no? Entonces, de ahí que es importante el saber de pronto superar un duelo, de una separación, de una traición de pronto, sí, para que no afecte a quienes más nos importan, que son nuestros hijos. Y sin duda, si no hay hijos menores de edad, hay colaterales, hay personas que forman parte de esta familia ampliada y que también pueden verse afectadas pues por el odio, el rencor y el remordimiento, o cualquier ese tipo de pasiones o de
de emociones o de sensaciones que uno puede tener, que puede terminar en un conflicto posterior. Le cuento un dato curioso, si es que las personas no se ponen de acuerdo cuando tienen hijos menores de edad, hijos dependientes, incluyendo los hijos mayores de 18 años, pero que todavía estudian y son dependientes o que viven del hogar, en la casa. Exactamente, que viven en la casa hasta los 21 años, puede tener uno 7 u 8 litigios. Es decir, estamos hablando de 8 juicios en el cual una pareja, en este caso ya expareja, puede verse involucrada por el tema de los hijos, visitas, tenencia, patria potestad, divorcio, sociedad conyugal, liquidación de la sociedad conyugal, no se diga si hay violencia intrafamiliar, que tenemos otra materia específica del derecho de familia que es una rama del derecho penal. Entonces, imagínense esta cantidad de problemas o conflictos que se pueden dar en el caso de que las personas no puedan resolver sus conflictos emocionales que convergen en procesos judiciales. Es decir, cuando usted no tiene la madurez para sobrellevar una separación, un divorcio, cualquier tema de mutuo acuerdo, puede degenerar en todas estas complicaciones legales. Por supuesto que sí. Conozcamos un poco más de la doctora Regalado para que la gente le conozca y se vaya familiarizando. Usted está especializada en Derecho de Familia. Correcto. Yo soy abogada de los tribunales y licenciada también de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tengo mi especialización superior en Derecho Penal y Procesal Penal, de ahí la rama específica de violencia intrafamiliar. He trabajado en la Fiscalía General del Estado, llegué hasta el nivel de fiscal en un concurso de méritos y oposición, desde asistente de fiscal, secretaria y por supuesto hasta fiscal, ¿no? Hizo la conscripción. Hice la conscripción, pero desde muy jovencita gané en el concurso de méritos y oposición, fui la fiscal más jovencita del país, ¿sí? Y pues de ahí me independicé, ahora soy socia fundadora de lo que es Inteligencia Legal y ahora Justicia Integral, que es una visión más integral o reformada de lo que era solamente el tema legal. Hemos visto la necesidad en el derecho de familia, soy máster en Derecho de Familia, Universidad de La Rioja, de España, y máster también en Derecho Constitucional con diplomado en España y en Estados Unidos. Oh, entonces, qué honor, sinceramente, ¿no? Con esas credenciales es un honor que forme parte del equipo de Bordex. Realmente, para mi criterio, el prepararme, el ser más, es para servir mejor. Por supuesto. Sí, no para decir, bueno, este es mi currículum y... No para vanagloriarse, sino para tener herramientas con las cuales ayudar a la gente. Herramientas técnicas, cómo ayudar a esas familias, a esas personas. De hecho, el derecho de familia nace en mi corazón. Inicialmente fue derecho penal, pero después del derecho de familia nace en mi corazón por propios temas familiares. In situ, mi familia es divorciada, mis padres. Yo soy la segunda esposa de mi cónyuge, entonces soy la segunda madre de una niña también, que es hija de mi esposo. Entonces he visto en carne propia, he vivido lo que es los conflictos familiares y en qué problemas puede desembocar. De ahí mi pasión por el derecho de familia, el poder ayudar a esos hijos que tienen un padre, pero que de pronto no pueden ser parte activa de la vida de esos hijos por obstrucción de vínculo de parte de la madre progenitora, o por el contrario, esas madres luchadoras que podrían llamarse a sí mismas solteras, porque a pesar de que tienen una expareja o un padre, no es parte activa de la vida de su hijo porque no le interesa, de pronto solo paga una pensión o ni eso llega a ser. Entonces, esa es la importancia por la cual, y la fundamentación, el motivo por el cual yo estudié tanto y pues me he preparado en el derecho de familia. Muy bien, estamos con Elizabeth Regalado. Ya vieron el nivel de la doctora Regalado, así es que vamos a tratar de estar a la altura. Yo por lo menos desconozco de los temas legales en su mayoría, más allá de lo que el sentido común nos orienta. Pero la gente que ya está pendiente desde ayer que publicamos la expectativa del programa, tenían preparadas las preguntas. Así que ni bien llegó, empezaron ya a lanzarnos las preguntas. Excelente. Mire, Cari Chacón nos dice: buen día, chicos, una consulta porfa. Yo seguí juicio de alimentos a mi expareja por mi hija, pero ya me casé hace 4 años. Aún tengo derecho a seguir el juicio a mi expareja, teniendo en cuenta que mi hija hace 4 años lleva el apellido de mi pareja actual. Jamás me pasó un solo centavo, pero veo que la deuda sigue subiendo. ¿Qué puedo hacer? Gracias, chicos, lindo día. Fan número 1 de Bordex S. Bienvenida, doctora.
Gracias por su inquietud. Mire, el derecho de alimentos no prescribe, nunca caduca. De hecho, el derecho de familia lo que hace es regular estas relaciones, sean biológicas o sean por afinidad, en el caso de un matrimonio, de suegros, consuegros y toda esa relación por afinidad, que uno decide formar una familia, de la pareja nueva. Entonces, en la pregunta concreta que nos hace, su hija no ha perdido el derecho de alimentos hasta los 21 años, como les manifestaba al inicio de nuestra intervención. Tiene derecho de alimentos siempre y cuando estudie después de los 18, sea una hija dependiente, no forme su propio hogar, o inclusive si va a estudiar al extranjero, tiene derecho de alimentos. Ahora, hay algo en particular que hay que hablar, la paternidad. Entonces, si no hay el vínculo del apellido de la otra persona, el vínculo legal. El vínculo legal, correcto, hay posibilidad de hacer un proceso inicial, porque habría que cambiarle de apellido para que tenga o acceda a ese derecho. Sin duda, el padre que le adoptó de corazón, que yo digo, pues es un vínculo más de corazón, el papito que le puso el apellido jamás va a perder ese derecho que tiene, porque lo ha adquirido de forma real, voluntaria, por supuesto, pero si queremos responsabilizarle, sí tenemos que dotarle del apellido al menor. Sin duda podemos hacer una asesoría particular, trabajamos previa cita y hacemos un análisis pormenorizado de cada caso. Entonces, y ya les vamos a dejar los teléfonos donde pueden localizarles, correcto, las redes sociales donde pueden localizarle a la doctora, y para hablar del tema. Ahora, desde el tema psicológico, ¿cómo podría afectarle a la niña, en este caso, tener un papá, saber que el papá no le reconoció, no quiso reconocerle, que apareció otro señor que sí le reconoció? Normalmente eso se conoce cuando uno está en la edad adulta, ¿no? O cuando uno está en la adolescencia, suelen confesarle estas cosas. ¿Cuál es la afectación que tiene un menor en estos casos? Bueno, para ellos, para los niños siempre es importante que los padres sepan cómo comunicar. Sí, muchas veces el error de los padres es que dicen, no, él está muy pequeño, él todavía no puede entender, todavía no sé cómo decirle, ¿sí? Y para eso es que estamos nosotros también, ¿no? Porque nosotros generamos herramientas que les permitan a los padres saber cómo comunicar este tipo de situaciones. Muchas veces cuando se dan este tipo de eventos ellos no saben cómo decirles, consideran que los niños son muy pequeños para comprender, pero siempre hay siempre debemos encontrar la forma de intentar expresarles, sí, lo que está sucediendo en este momento, lo que está aconteciendo en su vida. Porque ellos, aunque sean muy pequeños, sí logran comprenderlo y necesitan saber, sí, los niños necesitan tener una base para saber qué es lo que están viviendo, sí, y cómo manejar lo que están viviendo, qué es lo que les hace sentir esto que están viviendo, y que tienen a sus padres que les están conteniendo en este momento. Entonces, lo principal, lo más importante, considero yo, que es la comunicación, ¿sí? Saber cómo comunicarle al niño lo que está vivenciando en ese momento es parte fundamental para que él comprenda lo que está sintiendo y lo que está viviendo. ¿Ocultárselo nunca será una opción? No, ocultárselo no. ¿Por qué? Porque luego a futuro ellos se van a enterar de alguna manera, sí, ellos pueden enterarse de alguna manera, las reacciones pueden ser diversas y podemos generar todo lo opuesto a que sea algo contraproducente. Muy bien. ¿Algo más, doctor? Sí, también en Latinoamérica se acostumbra bastante a suponer que el otro ya sabe lo que uno piensa, entonces los padres suponen que sus hijos ya saben por qué sus papás, no están ahí sus papás. Entonces, lo importante sería explicarles a ellos, darle un sentido a la separación, el por qué. ¿Sabes qué? No nos llevamos bien, tu papá y yo, y por eso decidimos tomar un camino cada quien. Entonces, darle un sentido del por qué para que la persona, sus hijos, puedan criarse, educarse de una forma saludable, poder escoger una persona con quien no repetir esos mismos patrones generacionales que han venido desde años, incluso vienen desde el abuelito, la mamá, y así los hijos, las hijas, entonces pueden repetir estos patrones generacionales. Y esto es bastante contradictorio, es contraproducente con los hijos, porque los hijos van a tener sus hijos y también se va a seguir repitiendo esto. Entonces lo importante es que se pueda separar esa relación de una forma saludable, todo pensando en la salud mental. Muy bien. Mire, hay una pregunta que nos dice, ¿en qué se diferencia un abogado especializado en derecho de familia de un abogado de los diferentes temas? Ya le vamos a preguntar eso, pero desde Argentina nos consultan, y yo sé que las legislaciones son distintas y diferentes, pero creo que el tema se encuadra en la especialización de Elizabeth. Un conocido se separó en malos términos de la ex mujer hace 3 años. Le prohíbe ver a la hija,
Mi amigo hace todos los trámites legales para obtener el régimen de visitas. La ex esposa no se presenta a ninguna audiencia, entrevistas psicológicas, etc. La justicia no hace nada. Su abogado le dijo a mi amigo que si la ex mujer no se presentaba a una audiencia, la llevaría por la fuerza pública. Nunca pasó nada y van 7 u 8 audiencias que no se presenta. Allí también la justicia prejuzga al padre, como el villano de la película, es más imparcial. Bueno, aquí en el Ecuador, que es el caso del que yo puedo hablar. Claro, por supuesto. Sí, las visitas son exigibles incluso con apremio contra el otro progenitor, contra el obstructor de vínculos, ¿sí? Él o la, porque el progenitor puede ser papá o podría ser mamá, porque podría quedarse la tenencia también o la custodia con el padre, por supuesto. Entonces, el tema de la fuerza pública no es un hecho aislado, podría darse el caso, podría haber aquí hasta en la legislación ecuatoriana, hasta es un delito, es un incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. O sea, inclusive podría ser restringida en su libertad con una pena restrictiva, una cárcel, ¿sí? Cárcel, sí. Hasta por 4 o 5 años por no hacer esto. Inclusive, en mi criterio jurídico, que soy especializada en derecho de familia, esto es lo que hago todos los días, se le podría hasta quitar la patria potestad porque está incumpliendo con los derechos y los deberes que le atañen como progenitor para con su hijo o hija menor de edad. Muy bien. O sea, es gravísimo lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, pero existe, hay un componente de, no quiero decir privilegio, pero sí de beneficiar a la madre en esas posiciones en perjuicio de los padres. Sin duda, la legislación ecuatoriana, y de hecho es un tema latino, un tema de América, piensa o tiene el concepto de que, o el mito, o es un concepto preconcebido de que la madre es la cuidadora, la obligada a la crianza, a la educación, al cuidado, a los deberes del hogar, y el padre pues es el proveedor. El proveedor. Entonces, si el padre es el proveedor, un poco, mire de dónde venimos, ¿no? De la caverna. Porque en la caverna el que salía a cazar, a pescar, era el varón, y la mujer, como es femenina, entonces delicada. Es más delicada, entonces se queda haciendo las labores del hogar, cuidando a los hijos, pero ya no estamos allá. De hecho, el derecho de familia aparece por eso. ¿Por qué? Porque la familia tiene necesidades que van creciendo, que van evolucionando, por supuesto, de acuerdo a la actualidad. Entonces, si en la actualidad esa figura jurídica, esa figura social aparece, o sociológicamente aparece, o antropológicamente, tiene que ser regulada por el derecho. De ahí es la diferencia entre cualquier rama del derecho, el hacer cualquier cosa, el abogado que yo digo misceláneos hace lo que le caiga, que un abogado especialista. Un abogado especialista, aún en un divorcio, que uno diría, pero es lo más sencillo, ¿no? O sea, es un divorcio. ¿Qué podría pasar? Yo he visto casos que llegan donde a mí me dicen, el juicio demoró 2 años y no me divorciaron. Empezando desde ahí. Y no se diga, regulamos un régimen abierto de visitas, unos alimentos ahí voluntarios o de lo que sea, y luego entramos en conflictos, que además, recordemos que del derecho de familia o la materia específica de niñez, ¿sí? Que es parte del derecho grande, del derecho de familia, la casa o el género, en el derecho de niñez no causa ejecutoría, es decir, podemos demandarnos infinitamente una demanda, otra demanda, incidentalmente, incidentando alimentos, aumento, rebaja, suspensión, cambio de forma de prestación, visitas, aumento, modificación, supresión, suspensión, privación, igual, en tenencia, entonces primero se queda con el uno, luego puedo ir donde el otro. Entonces, imagínense hasta los 18, 21 años de los hijos peleando y litigando. Pasar en cortes y en juzgados. Por supuesto, eso es desgastante. Por eso es importante, de hecho, por eso es importante la terapia, el acompañamiento psicológico. Claro, porque imagínese el desgaste. Yo he conocido muchachos que han pasado cerca de 10 años en juicios, en idas y vueltas de padres, etcétera, etcétera. Una cosa terrible. Pero ya hemos entendido. El derecho de familia se especializa precisamente en atender casos vinculados a esta institución. ¿El derecho considera a la familia como una institución? Exactamente, la institución jurídica de la familia, y pues
Y como tal necesita. Como tal, los matrimonios, las parejas en unión de hecho, la relación paterno-filial, padres, hijos, hijos, padres, ¿sí? Las obligaciones que tenemos como hijos, las obligaciones que tenemos como padres y nuestros derechos también, ¿sí? Y pues después de una separación, el divorcio o después la disolución, el tema patrimonial también es parte del derecho de familia. ¿Qué pasa si hicimos pues nuestro patrimonio? No será muy difícil, o de pronto sí es muy difícil si hicimos una casita, un carrito, y luego ¿cómo partimos? Y claro. luego, ¿qué se puede hacer? Se puede ceder, se puede renunciar, se puede vender. ¿Cómo se hace con los amigos? Porque Los uno amigos en también se común. separa a los amigos en común y uno le ha pasado, que uno no sabe si asisto a la fiesta de ella, se me enoja él, y si voy a la fiesta de él, se me enoja ella, y uno se parte y prefiere no acudir. Sí, Prefiere es un no estar, conflicto alejarse de los dos. Mire, es un tema muy importantísimo. Aquí también es delito, dice en Argentina, el tema es que la justicia no hace nada, gracias por la respuesta. ¿Qué tan efectivos son los exámenes psicológicos en los niños? ¿Los psicólogos se dan cuenta si el niño es obligado a mentir o miente por miedo? ¿Es 100% efectivo? Miren, un tema fundamental, porque a veces a los niños les hacen la cabeza, les están diciendo y repitiendo lo que tienen que decir y pensar. ¿Y cómo hacen, cómo se puede determinar eso? Si bien al niño se le puede sugestionar con ciertas ideas, inducir ciertas cosas para que digan, en el inconsciente del niño se guarda gran material. Entonces, a través del dibujo, a través del juego, se puede ingresar al inconsciente del niño, se puede simbolizar un montón de contenidos del niño y evidenciar el porqué, el qué está pasando en realidad con ese padre, con esa madre. Entonces, aunque se le obliga al niño, se le induzca a que tiene que decir cierta versión, el niño va a decir las cosas tal y como el adulto le indicó que tiene que decir las cosas. Entonces va a poner, no sé, va a dibujar algo como que su madre es alguien grande, que le está diciendo algo a alguien pequeño, y así el padre otro dibujo, pero no algo malo, no algo podrido, no algo bizarro como generalmente se dibuja cuando un padre es alguien malo, se dibuja algo negro, algo que como un fantasma. Oscuro, los Sí. cabellos Ajá. en punta hacia arriba. Sí, en puntas. Las puntas significan bastante Violencia. agresividad, violencia igual. Dientes significa violencia. Hay un montón de contenidos violentos, inconscientes, que el niño va a vivenciar de esa forma. Incluso va a vivenciar de una forma agresiva la otra figura parental que le está obligando a que mienta bajo amenazas o bajo un montón de chantajes Manipulaciones. que le pone la otra persona. Entonces, vivencia de esa forma y le está haciendo bastante daño a ese niño. Va a crecer con ese modelo de mentir, de no saber a quién hacerle caso, si hacerle caso a esta parte de la ley o hacerle caso a esta otra parte de la ley. ¿Cuál es la ley en realidad? O si es que yo puedo burlar a la ley. Entonces, imagínate cómo crece un niño sabiendo que puedes burlar a la ley. ¿Cómo se estructura la personalidad cuando ese sujeto es adolescente, es adulto? Jona Fabián nos dice, ¿cómo hacer valer nuestros derechos como hombres si las leyes están repletas de privilegios para las mujeres? La respuesta es clarísima y la tengo. O sea, Atención, afortunadamente atención. la tengo. Busquen un abogado especialista en familia. Punto. Simple, ¿no? Es así, sí, es simple. Punto. Ahora, he encontrado penosamente, yo me atrevo a decir penosamente, colegas que hacen derecho de familia, que también son mujeres como yo, que no defienden a hombres. ¿Por qué? Porque serían infieles o estarían afectando a su género. He escuchado casos de clientes que dicen, yo primero fui a buscar un montón de abogadas que me dijeron que no porque soy hombre, a pesar de que la violencia es contra los niños de parte de la madre. Y a pesar de saber eso, ahora están de pronto en el otro lado litigando contra mí porque yo sí defiendo derechos de niños. A mí no me interesa el género, no me interesa si es hombre o es mujer o por último es LGBT, siempre y cuando se esté defendiendo al inocente, al que tiene la razón, Al más vulnerable. al vulnerable, al que necesita, al justiciable se llama, el que necesita de esa justicia. Entonces, la respuesta es clara, busquen un abogado especialista que se empodere de su caso, que sienta que de pronto no es mi vida, o sea, no puedo decir yo, bueno, todos mis casos son mi vida, pero a mí me interesa la persona, me interesa que se haga justicia. Importantísima. Estos abogados, lastimosamente también estos colegas, esa es el dinero. Entonces, si hacen 8, 10, 15 juicios, porque como les digo, mínimo serían 8, y de ahí podríamos ir avanzando a los incidentes, entonces tendríamos juicios de por vida hasta los 18 o 21 años de nuestros hijos, entonces en el cual iremos ya de la tercera edad a litigar el derecho de nuestros hijos, o que ya traspasamos ese odio y rencor,
Y yo tengo hijos litigando contra padres, lo cual es muy doloroso, es muy penoso. ¿En qué casos particulares? Después de que cumples los 18 años, el titular de derechos es el adulto, el hijo adulto. Entonces el hijo tiene que ir a que le juzguen al padre por ese derecho de alimentos. Ir a pedirle al papá que lo que todo no lo que no dio en su momento. Judicialmente, sí, correcto. Imagínese. Entonces, bueno, yo no niego que es un derecho que tienen los hijos, porque hay padres, lastimosamente, y madres hay de todo, muy ¿no? irresponsables. No puedo negarlo, o sea, y no niego ese derecho de los hijos. Pero me pongo en el lado de hija, porque pues uno es madre, uno es hijo, uno es hermano, uno es nieto. Entonces, como se desarrolla un ser humano en diferentes roles, si te pones en el lado de hijo, tú les debes honra a tus padres. De hecho, es una promesa bíblica que establece que es la primera promesa es el primer mandamiento con promesa. Tú tienes larga vida, tu vida será feliz, será de mejor calidad, sí, un poco perdonando. ¿Qué me puedo atrever a decir desde mi caso en particular? Yo perdoné el derecho de alimentos. Si yo salí adelante con la gracia de Dios, con la ayuda de mi madre, con la ayuda de mi tío, de mi abuelo, nunca me faltó. Sin duda, pues el lado del padre, que es el obligado principal, porque los progenitores son los obligados principales, padre y madre. Cuando me refiero a padre, podría ser madre también, porque eso es indistinto, ¿sí? Son los obligados principales a responder. Ese derecho de ver, de primero la identidad, como hablábamos en el caso que Carlita decía, la importancia de que el hijo conozca quién es su verdadero padre y cómo manejar ese tema. No es lo mejor que cuando sea adulto se entere, porque sin duda él tiene el derecho de la identidad, de saber de dónde proviene. Por último, uno acepta después de ese vínculo que era cuando uno era menor de edad, que pues es obligatorio, luego se vuelve un tema voluntario, ¿no? Si quiero, ahora tengo relación o no con mi padre o madre, y si no quiero, no. Entonces, luego no esperemos, si sembramos odio o rencor en nuestros hijos, que luego ellos sean personas sanas, que como decía Pablito, luego desarrollen relaciones interpersonales en su pareja cuando ya son adultos de forma normal. Luego repiten patrones de violencia, como hablábamos antes de violencia, o de negligencia en el cuidado. No nos interesan nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no recibimos eso. Entonces, sin duda, yo sé que las personas que nos escuchan son padres y madres responsables, que quieren lo mejor para sus hijos. Por eso la importancia de que pueda ser especializada esta justicia, ¿sí? Que si de hecho ya existen jueces especializados, también lo puedan ser los abogados. Hay un axioma que es muy común en estos casos y en estos litigios. La ley siempre va a favorecer a la madre. Sí, el artículo 106 del Código de la Niñez dice, son varias reglas, ¿no? O sea, si hay acuerdo entre los progenitores, se acepta. El juez tiene que aceptar. Pero a pesar de eso, si el acuerdo le beneficia en cierta forma al padre, el juez interviene. El juez dice no, o sea, yo no puedo aceptar eso. Es que el niño es menor de 12 años, debería irse con la madre, porque quieren compartir la custodia de los niños. Y yo he visto jueces, se levantan, no saben cómo reaccionar, se afectan emocionalmente porque piensan en su acervo interno, que lo correcto es que la mamá se quede al cuidado de los hijos y no que compartan, por ejemplo. Además es un tema machista, ¿no? Sí, es un tema machista. ¿Ves jueces, hombres y juezas, mujeres machistas? Que reproducen eso, claro. Reproducen ese sistema, ese paradigma social. Ya, entonces ya hay un acuerdo, pasa, pero eventualmente podría... Si no hay acuerdo, se establece que a menores de 12 años, la madre necesariamente el cuidado y protección, el padre proveedor, derecho de alimentos. No hay una valoración previa, un peritaje psicológico. Lo único que podría uno alegar en contra de esa regla es que se vulneren los derechos de los niños. Por ejemplo, madres que maltratan, ¿sí? Y maltrato también, eso está muy echado de menos. O sea, uno dice... De pronto maltrato, no sé, le mete unos sendos golpes, o sea, golpes de puño, patadas, le encierra. Agresiones groseras. Pero yo he tenido frente a mí casos de papitos y mamitas que me dicen, sí, o sea, le dice malas palabras, le dice que es una basura, una porquería, que se vaya al infierno, y hasta se ríen, ¿no? Porque dicen, bueno, está confundida. No está confundida, eso es violencia. Por Dios, denuncien. Violencia verbal. Eso es denuncia, por supuesto, es violencia psicológica, emocional.
Es terrible el impacto porque no solo los golpes hieren. Una herida emocional puede afectarte y marcarte de por vida. Y hay niños afectados así, que como no crecieron sanos, reproducen el patrón de adultos. Entonces, ¿por qué tenemos hijos alcohólicos, madres solteras, embarazos juveniles? ¿Por qué? Porque están buscando ese amor, ese afecto, esa comprensión que no tuvieron en sus familias, en sus núcleos familiares iniciales. Por más disgregada que esté la familia, siempre debe haber una figura paterna y materna, y de eso nos pueden hablar pues los psicólogos, la importancia o el impacto psicológico. Por supuesto, pero antes de que vayamos con ustedes también, este es un tema que le prendió a la gente. No sabía que había gente con tantos problemas legales o con tanto interés con el tema de los litigios en pareja y de familia. Marcelo Páez, nuestro buen amigo, nos dice, si tenías una demanda de alimentos, la que se pagaba puntual por medio de un rol cuando era dependiente, como hace 5 años, de ahí hasta el día de hoy se paga estudios de alimentación, actualmente con un acuerdo entre la mamá y el padre. El hijo ya es mayor de edad. ¿Hay algún problema si no se cerró o no se registró eso en el juzgado o ante la ley? ¿Cómo se revisa el estado de ese juicio y qué consecuencias tiene si no se reportó? Gracias. Importantísima pregunta. Atención. Este caso le sucede a un montón muchos de personas, a un montón no tienen idea, son litigios de 2, 3 años, 4 años, 5 años, que a la final ni siquiera quedan en la total justicia, ¿no? No tienen un resultado totalmente favorable, a excepción de que haya acuerdo entre las partes. Si hay acuerdo y pues su expareja, en este caso, su hijo que ya es adulto, está consciente de que usted cubrió directamente a las necesidades o satisfizo las necesidades básicas, alimentación, vestido, vivienda, educación, transporte, recreación, todas las necesidades que tienen los niños adicionales a las que tenemos los adultos, ¿sí? Si fue de esa forma, pues si fue de mutuo acuerdo, se puede llegar a un acuerdo. Judicialmente hablando o incluso extrajudicialmente hablando, existen centros de mediación especializados en la materia que yo les podría recomendar. Necesitan igual el patrocinio de un abogado para poder legalizar su situación. Por Dios, no dejen casos abiertos así. Tengo problemas porque ese derecho, según la Constitución e incluso los tratados internacionales en materia de familia, que somos parte como ecuatorianos, que nos rigen a nosotros como legislación ecuatoriana ya normativa internacional, es imprescriptible. O sea, no prescribe, nunca se acaba. O sea, si yo tengo 30 años y decido que durante mis primeros años de infancia mi papá no me pagó la pensión alimentaria, ¿puedo plantear un juicio? Sin duda, siempre y cuando la madre haya dejado un juicio abierto. O sea, en este caso en concreto, dejó un juicio abierto. Está el juicio ahí. El juicio está ahí y eso no prescribe. Está corriendo intereses diarios. No creer. Intereses diarios, ¿sí? Atención, si usted tiene algún juicio y se cree que no cerró, ahí está un billetito importante. Exactamente, porque Sí, además, pues la gente se trata de pasar de viva, digo entre comillas y así, porque eso no es correcto. Claro. Eso no es correcto. Claro. Ese dinero, pienso yo, mal habido, porque para mí es mal habido. Si ya pasaron, o sea, si una cosa es que no pasaron nunca alimentos y pues tú tomas la decisión de activar ese proceso. Pero otra cosa es que el señor sí pasó, o la madre sí pasó. Y dejaron intencionalmente abierto. O inintencionalmente. O por equivocación, o por creer que ya con que cumpliera la mayoría de edad, eso. En la vida práctica verá lo que sucede. Ajá. De pronto se separan o se divorcian más bien. Y luego se vuelven a unir. Unión libre. Ya. Sigo pagando pensiones, pero estamos bajo el mismo techo, entonces, ¿qué importa el monto? El monto era $200, $500. Igual se queda en la casa. Se queda en la casa, exacto. Eso es muy frecuente. Nos hacemos nos reconciliamos en pareja y nuestros hijos siguen viviendo bajo el mismo techo. Es el mismo billete, todo ahí. No es cierto, ya. Entonces, paga servicios, pago arriendo, pago alícuota, pago la colegiatura, el transporte, les llevo, yo mismo les doy de comer. Y luego se genera un proceso judicial en el cual yo le reliquido todo a la fecha de hoy. No pagué de formas como constancia, pero tengo facturas desde el año de la chispa, 2009. Y entonces toca traer todas las facturas 2009 para ver qué te reconoce el juez voluntariamente o qué te reconoce el otro progenitor, qué te reconoce la madre o el padre, quién siguió el juicio. Ya, de acuerdo. Porque además recordemos un dato que también les va a llamar la atención muchísimo. El derecho de alimentos subsiste viviendo bajo el mismo techo. Es decir, mi papá vive conmigo, yo tengo 18 años y estoy estudiando, pero vivimos bajo el mismo techo, yo le puedo enjuiciar.
para que me pase legalmente. Si gana mi papá $2,000, aproximadamente $1,000. Como somos 3 cargas familiares, 4 cargas familiares, dividimos eso y que me pasen mi cuenta. Después de un proceso de divorcio, Sí. dice. Sí. Después de un proceso de divorcio, no importa el estatus jurídico de los padres, porque esto es derecho de niñez. Entonces no importa los padres, o sea, Claro. o el estatus jurídico Claro, de ellos. claro, es lo que nos explicaba al principio. Sino que si está activo un juicio y no está cerrado y no se generó una extinción del derecho de alimentos, entonces lo que sucede en esos casos es que uno puede activarlo cuando quiera, 30 años, 40 años, ya el papá le cobra de la jubilación. Yo tengo casos así. Hijos que les cobran pensiones de alimentos de la jubilación al papá que trabajó toda su vida, casi el 50% amochado del rol y retenido. Mire, suena bizarro, suena perverso, pero me imagino que ustedes verán casos. Yo veo eso. Todo el tiempo. Pues una anécdota, yo trabajaba con un abogado dependiente mío, que pues ahora está en otro país, entonces ya no es parte del equipo. A él le dolió la cabeza porque dijo, wow, yo trabajo día a día por una remuneración o por mis honorarios o por un dinero, ¿ya? Que es producto de mi trabajo. Este muchacho era un muchacho de 18 años que se drogaba y que repetía los años escolares, 18 años y seguía en el colegio. Ya. Pero ahora, como ya tenía 18 años, le tocaba a él, al padre, enjuiciarle. No le tembló la mano, le enjuició al padre. El padre es jubilado y coge casi el 50% de su jubilación. No puedo creer. Y sigue en el colegio porque el muchacho estudia, pero como les digo, tiene un problema de adicción. Ajá. Y el padre me decía, pero ve, aquí tengo la evidencia del cannabis que el señor consume, el muchacho consume. Con decirles que pues un señor chapado a la antigua, porque es un señor ya de la tercera edad. Adulto, entonces mayor. le dijo a la jueza, hágale que me pida la bendición, porque ni siquiera eso le merezco. Okay. Solo un juicio. Yo les mantengo con esa pensión a la ex cónyuge, porque son divorciados, al hijo de 18 años, y de paso, como el alcance es una pensión bastante jugosa, podría decirlo de esa manera, pues son sobre $1,000, a los otros hermanos. A los hermanos de la mamá, ¿no? O sea, de parte de madre. Mire, con todo lo que nos está contando Elizabeth Regalado, nuestra doctora, parte del segmento Justicia Integral, Aprendamos de Ley, podemos hacer una serie para Netflix. ¿Ah? Casos legales de la vida real. Sí. Es increíble los niveles a los que se puede llegar. Y en realidad, la miseria humana tiene alcances que a veces uno no los conoce y no se da cuenta que existen, pero que existen. A los psicólogos les quiero preguntar, ¿cuál es la afectación que tiene un padre al que le impiden ver sus hijos, por ejemplo? Que tiene toda la intención, que quiere estar, que quiere ser un padre presente, pero en el que la madre utiliza a los hijos como chantaje o como elemento para ejercer presión sobre el padre. O venganza. O venganza, por supuesto. Sí, bueno, este caso que nos comentas es un caso como muy, muy general dentro de nuestro país y bueno, se genera una afectación tanto para el niño como para el padre, ¿no? Muchas veces las madres o el progenitor que no permite que el otro padre esté presente consideran que lo están haciendo por el bien del hijo o consideran muchas veces que lo están haciendo para afectar al otro progenitor. Entonces, un poco más allá de pensar en el bienestar de los hijos, están pensando un poco bajo su dolor, bajo su sentimiento de lo que pasó, de por qué se separaron, por qué terminó esa relación. ¿Sí? Entonces hay que recordar siempre que están no solamente generando daño al otro progenitor, sino al niño como tal. Porque ¿cómo podemos ver un desarrollo óptimo en un niño si es que ve que la madre o el padre no le permite ver al otro progenitor, se lo prohíbe, tienen que venir los policías, mentalmente cómo está el bienestar mental de ese niño, ¿sí? Cómo estamos, si es que somos padres y están pensando en el bienestar de sus hijos, el negarle la visita o el negarle que pertenezca a la vida de nuestro hijo al otro progenitor es un daño al bienestar, a la salud mental, y que posteriormente se puede ver reflejado en problemas en el colegio, en problemas cuando ya son adolescentes y en resentimientos hacia el mismo progenitor que no deja ver al otro. Por ejemplo, también en problemas de adicciones y en problemas sociales. Hoy nos acompañan en la mesa, aparte de la doctora Elizabeth Regalado, que como ustedes saben tiene muchísima locuacidad y tiene una capacidad de explicar
casi como de docente, nos pone todo clarísimo. Nos acompañan los dos psicólogos que son parte del equipo de soporte de Justicia Integral, este estudio jurídico de atención integral a las personas que atraviesan por problemas familiares. Nos pregunta John Fabián, ¿y qué pasa cuando la madre ha decidido borrar totalmente la existencia del padre, llegando al punto de decir que el papá falleció? Ese es otro tema también. Sí, Las afectaciones posteriores, ¿cuáles son? El trauma que generan cuando el hijo se entera que papá no está muerto, sino que la mamá simplemente le anuló porque se separaron cuando era un niño muy temprano. Sí, respecto a eso, se trata de darle sentido al por qué la mamá hizo eso, o sea, trabajar en terapia, todo lo que pasó, toda la historia, porque cada quien tiene una razón por la cual hace algo, entonces esa madre debió hacerlo por algo y saber, es importante saber el por qué le mató, entre comillas, al papá de esa persona. Entonces, se está jugando con el sentido de pertenencia del niño. El niño quiere pertenecer a alguien, o sea, quiere saber de dónde viene. Este es mi papá, y este papá de dónde viene, y así el apellido. Es muy importante el sentido de pertenencia dentro de los niños para ir estructurando su personalidad a largo plazo. Entonces, sería importante que esta persona pueda tener un contacto con este padre que él creía fallecido. Y si bien él creía que estaba fallecido, ahora que ya sabe que está vivo, es gratificante para este niño, para esta persona, poder saber que su padre no está muerto, poder compartir con él, poder darle sentido a un montón de preguntas que él tenía. Es la mejor forma, la forma más saludable de darle sentido a toda esta historia con la madre, con el padre, y también trabajar con la madre, porque puede quedar un cierto resentimiento con su madre por haberle ocultado esto, pero su madre sus razones tendrá. Entonces, por eso es todo este trabajo integral, el por qué se trabaja en terapia todo esto, por qué se trabaja también a nivel jurídico, por qué se debería abordar ciertas cosas. No solamente se trata de, como decíamos, ganar un juicio, sino también de las repercusiones mentales e inconscientes de la salud mental de la persona. Hay que preocuparse bastante por la salud mental, ya que dentro de esta sociedad no se da importancia a la salud mental. Piensan que yéndose, hablando con la vecina o tomando o yendo al cura, ya va a desaparecer su problema, pero el problema sigue ahí. Sus molestias siguen ahí. Cuando llegan en la noche y se tapan con las cobijas, ven al techo y se acuerdan de todas las cosas que están pasando, todo lo triste que la persona se puede estar sintiendo, todo lo mal. ¿Hay implicaciones legales cuando uno de los padres le mata al otro diciéndole que no existe, que no existió, o alejándole del padre diciéndole que falleció? ¿Hay alguna implicación legal o no? Yo me podría atrever a decir que no solamente en el derecho de familia. Estamos haciendo una alianza estratégica también con un colega que es civilista. ¿Ya? Existe daños y perjuicios, incluso daño moral. El daño moral es lo más grave que existe porque es un intangible. El daño moral es la afectación. De pronto no es lucro cesante o daño emergente porque no es algo tangible. Claro, se puede valorar de manera material. Exactamente. Esta afectación psicológica se puede tasar, no puede trabajar de forma normal. El niño, cómo se afectó cuando es adulto, cuando se entera. Entonces, mi criterio jurídico es que puede existir, de hecho lo vamos a sustentar psicológicamente a través de peritajes psicológicos, para eso nuestro equipo de trabajo, de que la afectación causó tal mella que hasta jurídicamente es exigible daños y perjuicios a esa madre. Obstructora, pero ya a un nivel... Pero no hay antecedentes que uno pueda decir. Aquí en Ecuador no, pero lo estamos haciendo con legislación comparada. Debería y con derecho internacional también privado. Debería haber, me imagino que debería haber. Sí, bueno, quería decir que, que cuando, por ejemplo, se atenta en contra del bienestar de la salud mental, esto ya es una negligencia. Y la negligencia viene a devenir en el maltrato emocional, sí, en un maltrato psicológico en sí. Entonces, sí, como dice la doctora Elizabeth, sí, es importante que se recalque esto en la parte legal también, porque viene a ser parte de un maltrato, sí, de un maltrato que viene a devenir en problemas a futuro. Es decir, negarle a un menor el conocimiento de quién es su padre es un maltrato. Viene a ser un maltrato emocional, porque las figuras parentales, los roles parentales son fundamentales dentro de la identidad y la formación de un niño, de toda persona. Y venirle a negar esta posibilidad
pensemos en cómo sería, cómo quedaría la mente del niño, cómo puede procesarlo, cómo puede comprenderlo. Y si a futuro se entera de que esta madre o este padre negó al otro padre, lo mató, lo eliminó de la vida, imagínense cómo sería su reacción, qué es lo que sentiría. Es ahí que interviene la psicología, es ahí que interviene un acompañamiento psicológico para poder direccionar de manera adecuada de dónde vienen estos afectos. ¿Sí? Mire, el tema de hoy es familia y derecho, con Elizabeth Regalado, nuestra coproductora, panelista del segmento Justicia Integral, Aprendamos de Ley, que nos acompañará los jueves desde las 11 de la mañana hasta las 12 del día, en una hora que promete ser espectacular, y no solo durante el en vivo, sino porque este material con toda seguridad la gente lo va a compartir, va a contarle a otra gente que está pasando por estos problemas, porque también hay una suerte de invisibilización de los problemas en los que el padre es la víctima, a veces por el mismo hecho de las masculinidades esas de que cómo voy a quedar yo como la víctima ante una mujer. Esas masculinidades perversas también contribuyen a que se invisibilice los problemas de este tipo. Sí. Y a veces los padres por vergüenzas, ¿cómo voy a pedirle yo a la mamá de mi hijo, por ejemplo, la manutención? Sí, tengo casos así. Desde el mismo hecho del nombre de la unidad judicial o los jueces. Son jueces de la unidad judicial de violencia contra la mujer. Y familia. Y la familia. O sea, Sí. El resto son la familia. Y si es el hombre, ¿cómo va un juzgado de la mujer? Eso también es violencia simbólica, le tenemos que decir. Por supuesto, Eso absolutamente. La ley de eliminación para toda la forma de violencia y de prevención para toda forma de violencia y de sanción para toda forma de violencia es contra la mujer. Uh-huh. ¿Ya? Y dice contra la mujer, punto. Entonces, ¿y el niño? ¿Y el anciano? Por eso el lema, nadie menos, no ni una menos, nadie menos. Nos alarmamos con el femicidio. El femicidio es el matar por el hecho de ser mujer. Para mi criterio es un crimen hasta de odio por el hecho de ser mujer, ¿ya? Porque tiene un componente psicológico. Le mato porque le odio, porque es mujer. Porque le considero mía y que yo puedo decidir sobre la vida de ella. Inclusive sobre su futuro o sobre su vida, ¿ya? Entonces, lo mismo que es la violación, ¿ya? Pero, ¿y si le mato por el hecho de ser hombre? De hecho, una de mis tesis es, de las tesis que he desarrollado a lo largo de mi carrera académica, es ¿qué pasa cuando una mujer le mata a un hombre? Una mujer que ha sido víctima de violencia durante toda la relación. Pasó en Argentina hace un par de semanas, en el que una madre y una hija le mataron con 100 y pico de puñaladas a un hombre que había ejercido violencia sobre ellas durante mucho tiempo. Exacto. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué nombre tiene? No tiene nombre. O sea, en Ecuador ni en ninguna parte del mundo eso es un homicidio, un asesinato. ¿Qué es? Eso por lo menos en mi círculo más cercano fue materia de un debate profundísimo, porque decía, ¿cuál era mi posición? Y en esto me la voy a jugar y va a resultar polémico para quien me conoce, pero me la voy a jugar. Yo decía lo siguiente: nosotros nos escandalizamos o estamos en contra de las ejecuciones extrajudiciales o la del ladrón capturado, ladrón matado. Correcto. Nos oponemos, yo me opongo diametralmente a eso. No creo que la justicia tenga que ejercerse por propia mano, porque para eso están las instituciones y el aparataje legal de un Estado. Y el debido proceso, y que debe ser enjuiciado, y que debe ser demostrada su culpabilidad y pagar una condena. Pero cuando una mujer, bajo la situación terrible de maltrato consecutivo, de daño psicológico, y etcétera, le mata a un hombre, ahí decimos legítima defensa, y el juez le dejó en libertad a estas mujeres. Ojo, yo lo que digo es, debemos de medir todo con la misma vara. Si estamos en contra de las ejecuciones extrajudiciales, eso, por más que haya sido en legítima defensa, para mí es un exceso. Sigue siendo una ejecución extrajudicial. Es un exceso. Sí. Entonces, no cumple los parámetros de una legítima defensa. Mi conclusión en mi tesis en la andina fue esa. No es una legítima defensa porque hubo un exceso. Ahora hay un síndrome psicológico y pues aquí los especialistas nos pueden decir, el síndrome de la mujer maltratada se llama. De hecho es el síndrome de la mujer maltratada. Entonces yo siento que estoy en una agresión presente, ahorita, constante, exactamente, constante. No importa si él está dormido, borracho en un sillón. Se siente agredida yo todo estoy, el tiempo. yo estoy siendo agredida de forma actual,
a pesar de que no lo estoy siendo, pero mentalmente es así y por eso es que le mato, porque me estoy defendiendo. Porque además encuentra un momento de vulnerabilidad del agresor y aprovecha ese momento de vulnerabilidad. Exactamente, es un tema muy poco explotado. Aquí en Ecuador también existen Lorena casos. Bobbitt, que se cumplió hace no mucho los 25 años o 30 años, 25 años del incidente, 25 años del incidente famoso y célebre que recorrió todo el mundo de Lorena Bobbitt, ¿no? Un síndrome muy parecido. Temas que creo que nos van a faltar la hora de programa porque se pone esto muy interesante. Antonio Gasper dice saludos chicos, el segmento es excelente y muy interesante. Por supuesto, cuando la gente lo vaya conociendo, se vayan familiarizando y vayan aterrizando en este espacio, creo que va a ser un ícono en el tema de estas transmisiones y asesorías legales con este tipo de programas. Creo que el aporte de Elizabeth Regalado, que nos acompaña hoy, y de los dos psicólogos, es espectacular. Gracias. Es espectacular. Y como les decimos a la audiencia, a nosotros no nos huelgan, no nos preocupan mucho los números de la audiencia o el alcance que tengan las publicaciones. Porque como les decía ayer, si voy a tener 500 viewers y esos viewers me van a decir saludos a Juanito, saludos a Pedrito, saludos a Johncito, etcétera, etcétera, ¿para qué quiero interacciones de ese tipo? Cuando aquí podemos, con la audiencia, crear una suerte de dinamismo y de interacción que permite crecer, ¿no? Jonah Fabián, que estuvo pendiente, dice, si el hombre mata a una mujer en legítima defensa, lo juzgan y caen todas las leyes sobre él. Cito el caso del joven apuñalado por su pareja en un motel. Un tema harto polémico, pero que como aquí en Bordex no le rehuimos a la polémica y más bien vivimos de ella y nos encanta, ya lo tocaremos en otras instancias. Elizabeth, algo para decirle a la audiencia, para la gente que se va conectando. Nosotros les decimos, compartan esta publicación, avísenle a su amigo. Uno siempre tiene un amigo o alguna persona que esté en situaciones atravesando por eso. Yo por lo menos tengo un poco de amigos que tienen juicio de alimentos y que el domingo, ojo, el domingo les va a caer con todo. Yo conozco de gente que les monta seguridades, saben dónde van a votar, saben en qué recinto les toca y miau. A ponerse al día con el tema de las pensiones alimenticias, ¿no? Hombres y mujeres. Tengo casos de mujeres detenidas, igual privadas de la libertad por falta de pago de pensiones alimenticias. Sí hay mujeres que pagan pensiones alimenticias. Sí, por supuesto que sí. La cantidad es menor de hombres que En demandan proporción. pensión de alimentos, Claro. es muchísimo menor en proporción. Yo me atrevería a decir que es mínima, o sea, es mínima porque realmente el hombre no busca eso. El hombre, por el mismo hecho de, bueno, yo Por soy el tema machito, de las masculinidades, exacto, por el tema de las yo masculinidades. no puedo, claro, no solo que soy agredido, sino que de pronto, primero invisibilizo el hecho de la agresión, de la violencia, porque tengo casos de personas que les dan sartenazos, que les golpean, que les dan, porque hay mujeres muy fuertes, además, Claro. muy grandes, y pues hay hombres también que tienen baja estima y también lo permiten, así como mujeres, hombres también. Recordemos algo, si hay una agresión, si hay una persona agredida y hay un agresor, es porque la persona lo permitió. Sin duda que puede existir, porque esto es muy polémico, es mi criterio, hay que hacer análisis de caso, etcétera. Claro, o sea, si yo le digo a mi esposo, eres un imbécil, tonto, inútil, que no sirve para nada, entonces le voy afectando y le voy marcando y le voy marcando hasta que va bajando, disminuyendo, entonces luego llego a los golpes, o sea, o le doy con algo o le mato. Entonces, sí hay un exceso, no porque soy mujer, y yo discrepo mucho con mis compañeras de género, que también son mujeres y que pues, bueno, porque soy mujer, entonces solo derecho para nosotras. Pensemos en todas las personas, pensemos en nuestros hijos. La violencia no es un hecho, no es exclusivo de un género, ¿sí? O solo los hombres son agresores y todas las mujeres somos víctimas. También hay del otro lado. Hay condiciones pasivo-agresivas que también son violentas y de manera simbólica, que no son un golpe, pero que también violentan de manera simbólica. Por supuesto. Y también no todo es violencia. Esa es otra cosa que hay que tomar en consideración. Una cosa, y los informes periciales dicen, y mis colegas me pueden aquí corroborar lo que les digo, la percepción de la persona, los trabajadores sociales ponen eso en sus informes en los juzgados, ¿no? La persona percibe, la mujer percibe que mediante las medidas de protección él ya no se le va a acercar. Así nunca se le acerque o nunca se le haya acercado, porque además para obtener una medida de protección no necesitas comprobar que hubo un hecho, sino es o mi temor de que pueda pasar, porque pienso que me va a matar, pienso que me va a perseguir, pienso que podría intervenirme el teléfono, el WhatsApp,
pienso que, siento que, podría o no podría ser, ¿no? Y basta eso para otorgar medidas de protección. Pero también sé, porque he seguido el tema, que hay ciertos protocolos internacionales que sugieren atender a la víctima y creerle en principio a la víctima o a la potencial víctima para prevenir que sea profiláctica las medidas de protección. Exactamente, sí, por supuesto, eso el derecho internacional nos habla claramente y son normativas internacionales. Inclusive las normativas que le regulan a los psicólogos, a los peritos, son internacionales, vienen de parámetros internacionales, pero que claro, tienen que aplicarse internamente en cada país. Entonces, sea o no sea, pues a veces son justos que pagan por pecadores, como se suele coloquialmente decir. Sin duda hay que hacerle caso a la víctima, pero más aún cuando son menores de edad. Los menores de edad en las fiscalías, en las unidades de violencia contra la mujer y la familia, son invisibilizados. ¿Por qué? Porque piensan directamente que hubo manipulación, como nos decía el doctor Pablito, que hubo manipulación, alienación, que le estamos usando al niño como medio, porque de pronto nos está contando un hecho de violencia de parte de la madre, que es lo menos usual. Claro, que si fuera del padre se cree de primera, no se duda y actúan. Por supuesto. Pero si es contra la madre, no le dan medidas de protección al menor. No le dan, no le creen, hasta que no haya una valoración profunda que diga que efectivamente fue víctima de violencia. ¿Qué tal? Mire, nosotros fuimos testigos en una corte, fuimos a cubrir otro evento con un afectado por el 30S y conocimos del caso de una niña que de 6 años que había sido violada constitucionalmente durante el último año por su padre natural en complicidad con la madre, con la progenitora, y la tía pedía acciones de protección para el violador y para rescatar a la niña. Y los jueces, obrando de alguna manera, entre otras, dijeron que no. El padre adujo que había sido manipulada y cómo iba a ser posible que la madre estuviera en complicidad de esta aberración y le devolvieron a la niña a ese seno familiar. Una cosa que nosotros nos desgarró. Está por venir el abogado que auspicia la acusación contra el violador y que defiende a la tía, que es la única que puso la denuncia. Son cosas que a uno le sobrecogen, pero que pasan, y como tal hay que discutirlas, hay que conversarlas y hay que sobre todo no ocultarse, no invisibilizarlas. Es un tema que uno tiene que ponerlo sobre la mesa y discutirlo, ¿sí? ¿Dónde pueden localizarle a usted, doctora Regalado? Estamos en la 10 de agosto y Naciones Unidas, en el edificio Comandato, oficina 404, frente al Banco Pichincha, ¿sí? Y nos pueden contactar a los números telefónicos 099-529-6169. Correcto. Ya lo pusimos en pantalla, sí. Elizabeth Regalado, 099-5296-169. Correcto, sí, atendemos per vía cita para su confort en realidad, porque usted se merece una atención especializada. Por ejemplo, los mensajes que me mandan, bueno, ¿y cuánto cuesta tal caso? No hacemos cotizaciones porque esto no es la venta de un producto, sino de un servicio que debe atender a su necesidad, a su medida, a su caso en específico. Qué ¿sí? Qué valiosa premisa, ¿no? No le están vendiendo un producto, no le están vendiendo un shampoo, no le están vendiendo un teléfono celular. Es un servicio que tiene que ser previamente valorado, analizado, conversado, discutido, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí, tanto el equipo de psicólogos como nuestro staff de abogados, pues especializados en la materia, a la cabeza, pues quien les habla y que está para servirles en todo tiempo. Atendemos también y el valor de los honorarios, nos dirán ustedes, bueno, esto será inasequible porque pues la doctora tiene X, Y, Z títulos, igual los doctores X, Y, Z títulos en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, etcétera. Lo hacemos por un estudio de caso también. O sea, mi criterio fue así, de hecho, como socia fundadora de toda esta magnífica idea de justicia integral, de la que somos parte y un equipo y una familia, es que la justicia llegue para todos. No importa, tengo clientes que venden huevos, es una actividad muy digna, precaria en algunos casos por el tema de los cuánto recursos. Gana, etcétera, ya, pero él tiene la misma atención, el mismo servicio
que aquel empresario que tiene pues que dividir sus bienes. Imagínese usted. Entonces, de pronto el conflicto del uno no va a ser el mismo del otro, sí, pero sí atendemos a la dificultad, al tema socioeconómico, a la necesidad que tiene el cliente, al caso en concreto, y hacemos un análisis caso por caso para cobrar nuestros honorarios profesionales, que sin duda, lastimosamente no somos una fundación todavía, porque también pensamos hacerlo, incorporar ese servicio, pero sí, pues cada obrero es digno de su salario y cobramos algo, pero todas las personas están bienvenidas, ¿sí? Todos, o sea, toda la ciudadanía. Ofrecemos nuestro servicio a nivel nacional e internacional. Una de mis maestrías de Derecho de Familias Internacional también, por ejemplo, el tema de sustracciones internacionales. Entonces, el tema de los permisos para viajar. Por es supuesto, un tema. y esa es otra cosa. ¿Y qué pasa si me saqué al niño sin permiso o me dio permiso, caducó el permiso y me lo quedé en el extranjero? Se quedó en el extranjero. ¿Cómo traerle de vuelta? Todo eso es materia de familia. ¿Cómo exigir el permiso también? Porque hay momentos en los que el padre quiere viajar y llevarse al nene o a la nena y la mamá le dice no hay chance. Exacto, no o que la firmar. madre también quiere llevarle de también paseo, quiere llevarle de y vacaciones. por el tema de la custodia. Es un tema apasionante y por la misma pasión que despierta quiero agradecerle a Elizabeth Regalado, a Juan Pablo, que ha sido el intermediario para que hoy esté aquí. Había ciertas dudas, ciertas preocupaciones. Espero que se haya sentido cómoda en este primer programa que le pertenece a usted como su espacio para que usted lo desarrolle, lo produzca y nos ayude a la gente a conocer más sobre las leyes y esta excelente iniciativa de justicia integral que además piensa en las repercusiones psicológicas que casi nadie le hace caso y que todos se quedan solo en los designios legales. ¿Cómo se denuncia este tipo de abuso y violencia intrafamiliar por su madre? De hecho, yo soy la tía, ya que mi hermano falleció, si nadie hace caso, nos dice. Hay que presentar, usualmente cuando es contra menores de edad, no sé, o sea, no sé si decirlo al aire, pero existen las juntas cantonales, las unidades de violencia. Lastimosamente no cogen denuncias sin firma de abogado, con una firma de responsabilidad de abogado, porque se presume que como es un menor de pronto está manipulado o está mintiendo. Ah, sí, no se aceptan las denuncias. No les saben aceptar, a excepción de que tengan un golpe marcado, una bofetada, o que un la ojo evidencia morado, esté ahí o le hayan encontrado en flagrancia. un cuchillo ahí clavado para que le cojan en flagrante. Pero Claro. si no es así, si es sino si es una afectación psicológica que no se evidencia físicamente porque no puedo verlo, entonces, por más informe psicológico que haya particular, necesita la firma de responsabilidad de un abogado, así que pues nos pueden Llámele a Elizabeth Regalado al 0995-296169, 0995-296169 y le van a dar cualquier asesoría. Llámela con confianza, lo dijo aquí, no importa, analizan su caso y luego le dirán cómo hacer con el tema. Nos despedimos, Elizabeth, una vez más. Le esperamos el próximo jueves a la misma hora. Claro que con más sí. temas, con más derecho de familia, con temas de consulta legal. Vio cómo la gente entra a participar y cuando esto se empiece a conocer, creo que nos va a faltar espacio y tiempo porque la hora se queda cortita. Los doctores Pablo Serrano y Carla Villegas también les agradecemos por haber venido, por haber participado, espero se hayan sentido cómodos. Muchas gracias. Ya nos lo contarán fuera de micrófono, pero nos despedimos. No se olviden, el segmento de asesoría legal, nuestro consultorio legal sobre derecho de familia con Elizabeth Regalado todos los jueves a las 11 de la mañana por esta señal, la de Bordex. Cuéntele a la gente, avísele y que se conecten con nosotros los jueves para que toquemos estos temas que son de trascendental importancia. Y la otra semana le juro que van a tener un montón de consultas porque el domingo van a caer un poco de gente. Claro que sí, estamos para servirles, somos personas que pensamos en usted, que nos importan y pues estamos para servirles. Muchas gracias por este espacio, gracias a las personas que nos han escuchado y nos están siguiendo y nos van a escuchar porque esto se va a reproducir, tenemos la absoluta certeza. Exactamente, así es que les deseamos una muy buena tarde. Nosotros ya volvemos más adelante con una entrevista pactada con el con el capitán Juan Zapata, candidato a la prefectura de Pichincha, que nos atenderá en este cierre de campaña, último día, previo a las elecciones del domingo 24 de marzo. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.